La clase anterior vimos fracciones, ¿ya? Vimos suma y resta de fracciones con números con números enteros, y estas fracciones, además de tener números enteros, los vimos también con distinto denominador. Por eso que les mandé dos tareitas el día de el martes. Le mandé dos tareitas, una con múltiplo para poder calcular algo que se llamaba mínimo común múltiplo, que nos iba a servir a nosotros para amplificar o simplificar una fracción que fuera de distinto denominador, digámoslo así. Entonces yo voy a poner algo aquí, una fracción, para ir recapitulando un poco lo que hicimos en la clase anterior, y para luego pasar a lo que es la clase de hoy, ¿ya? Vamos a hablar solamente de dos operaciones. Hemos hablado de suma y hablamos de resta. Hoy vamos a hablar de decimales también. Pero hay un paso entre las fracciones y los decimales, porque yo en algún minuto te voy a poner este ejercicio. Te voy a poner ese ejercicio, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a tener que tomar la decisión de o paso a decimal o paso a fracción. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero antes vamos a hablar de lo que fue la clase del día martes, en donde hablamos de fracciones que tenían distinto denominador, por ejemplo en ese caso. Y teníamos que calcular entre los denominadores, que eran como lo más importante aquí, entre los denominadores, que son esos dos, teníamos que calcular un mínimo común múltiplo, o mínimo común denominador también se llama. En este caso, tenía que buscar a través de los múltiplos de 4, múltiplos de 4 y los múltiplos de 12, ¿cuál era el primer número en coincidir? ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Ya, perfecto. Eso es lo que quiero que me estén contando, porque si no estoy hablando solo. Ya. Los múltiplos de 4, 4, 8. Ah, mira. ¿Qué número me apareció acá? 12. El 12. ¿Y 12 por 1 cuánto es? 12. 12. Entonces encontramos nuestro mínimo común denominador. ¿Se entiende? Porque si hubiera seguido en 16, 20, 24. Y aquí 12, 24. Ahí tengo el otro número en el cual se coinciden. Pero yo estoy buscando el mínimo, el más chico. El 12. El 12. Entonces, ya sé que estas fracciones las voy a pasar a denominador 12. Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Ya. ¿Qué tenía que hacer para que este fuera 12 y para que este fuera 12? Multiplicar. No se llama multiplicar. Sí multiplico como acción, pero se llama amplificar. ¿Cierto? Amplificar. Ya. Voy a amplificar. ¿Qué voy a amplificar? El 4. El 4. ¿Hasta cuándo lo voy a amplificar? Por 3. ¿Hasta cuándo? A eso, Hasta 12. hasta que se convierta en 12, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que sea 12? 3. 1, 2, 3. Ya, perfecto. Lo multiplico por 3. ¿Y si multiplico el denominador? ¿El numerador qué pasa con él? También se amplifica. Muy bien, perfecto. También se amplifica. Ya. El 12, ¿por cuánto lo tengo que amplificar para que me dé 12? Por una. Es ridículo, pero hay que hacerlo, por 1. Ya. Una vez teniendo esto, yo hago las multiplicaciones pertinentes. 4 por 3 es 12. Y como es negativo, continúo con negativo, porque sigo multiplicando. Y 3 por 3 es
9. 9. 9. Muy bien. Luego tengo, eso corresponde a eso que está ahí. Ya. Luego tengo 5 por 1 5. y 12 por 1 es 12. Muy bien. Me quedó esta fracción, esta operación que está aquí. En el fondo, esta operación, ¿qué quiere decir? Que yo, ¿qué tengo que hacer ahora? Sumar. Sumo. ¿Qué sumo? 5. 9 negativo más 5 positivo. Muy bien. Menos 9 más 5 positivo. Perfecto. ¿Qué ocurre con estos números? Son de distintos signos. Son de distintos signos. ¿Qué hago ahora? Lo resta. Muy bien. ¿En cuánto me queda? 4. ¿4 qué? Menos 4. Menos 4. Negativo. Y el 12. 12avos. Partido en 12. Perfecto. La pregunta ahora es, ¿puedo simplificar? Sí. Sí. ¿Por cuánto puedo simplificar? 2. ¿Me servirá solamente por 2? Por 4. También puedo por 4. Ojo, mira. Sigo ocupando esto que está acá, a pesar de que ya lo desocupé. Sigo ocupando los múltiplos, fíjate. Ahí tengo el 4 y aquí tengo el 12. Entonces, quiere decir que puedo dividir por 4. Entonces, simplifico en 4. Muy bien. Menos 4 dividido en 4. 1. Menos 4. 1. 1. 1. Ah, y yo. Y 12 dividido en 4. 3. 3. 3. 3. Entonces, menos 3 cuartos más 5 doceavos es igual a menos 1/3. Y ahí terminé. Ahí terminé mi suma de números fraccionarios enteros, digamos así. ¿Ya? Difícil. Dicho esto, y quiero que les quede claro, en DATQuiz yo voy a borrar las notas que salieron malas. Qué bueno. Sí, voy a borrar las notas que salieron malas no en la prueba, sino que ¿cómo que se llaman? En la tarea. Ya. En la tarea, porque, miren, les voy a mostrar la tarea. Todavía no Sí, se la última actividad, repito, que habían algunos que les costó, me comentaron, les costó hacer la última la actividad de TAPSUS. Mira, no tuvieron problemas con esto, se nota porque no hay ningún rojo. Pero acá en las fracciones sí Sí. tuvieron problemas. Hay gente que tiene, no sé, pues 3, 4, 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar las notas para que lo hagan de nuevo. ¿Ya? Pero les voy a pedir, por favor, que vean lo que están haciendo. ¿Ya? Por favor, vean lo que están haciendo. Profe, ¿y si lo hacemos de nuevo y nos va más mal? No creo que les vaya más mal porque tienen la clase. Ahora, voy a recomendar, chiquillos, usted revise la clase Digámosla de nuevo. vea la clase anterior, anote lo que tenga que anotar. Esto mismo también lo puede anotar, porque aquí hay un procedimiento que se hace. Entonces, esto es lo que tú te tienes que aprender. Ahora, yo ya te lo entregué en la clase anterior y te lo estoy entregando en esta clase. Lo que tú tienes que hacer ahora es consolidar ese aprendizaje. ¿Cómo lo consolida? Escribiéndolo en tu cuaderno para que no se te olvide y, por supuesto, realizando la actividad. Ya. Les recuerdo que las actividades que nosotros ponemos en DATQuiz o en Aula Digital, usted también tiene que realizarlas en su cuaderno. ¿Ya? No es que yo lo hago de memoria, no. Aquí usted tiene que practicar. Esto es matemática. No es fácil. Entonces, la única forma en que se te va a hacer fácil es que lo practiques.
Si no lo practicas, no se te va a hacer fácil, ¿ya? Vamos con lo que vamos a ver hoy día. Dejamos de lado un poquito la suma y la resta y vamos a hablar de fracciones a decimal. Y decimal a fracción. ¿Por qué no veo directamente decimal? Porque ustedes ya conocen los decimales y saben cómo se suman y saben cómo se restan. Todos sabemos que se ordena de acuerdo a qué en un decimal. Si yo tengo 5,2 más menos 3,5, ¿cómo lo ordeno eso? ¿De acuerdo a qué? A la tabla numérica. ¿A qué, po? ¿Qué es lo importante aquí? Que la coma vaya debajo La de la coma, coma. po. Es la coma. Entonces sería 5,2 más menos 3,55. ¿Qué ocurre con los valores absolutos en este caso? Son de distintos signos. Sí. Se restan. Es lo mismo, se restan. Entonces te queda 3,55. ¿Qué pasa con el número de arriba que me falta? ¿Con qué lo completo? Con un 0. Con un 0. Esto lo vimos a principio de año. Ujú. ¿A 0 le puedo quitar 5? No. No. Lo pido al No. del lado, quedan 1, y te quedan 10. 10 menos 5, 5. 5. ¿A 1 le puedo quitar 5? No. 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 Le pido al del lado, 4. Y este se transforma en 10. 10 menos 5. 5. Ah, pero este... No, está bien, está bien. 5. 5. ¿Cierto? La Ujú. coma, la respeto. 4 menos Ujú. 3, 1. 1. Entonces, 5,2 más menos 3,55 es igual a 1,55. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Ah? No, positivo, Negativo. positivo. 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 ¿Y por qué positivo? Porque el 5 tiene mayor poder absoluto. Exacto. Tiene mayor valor absoluto. Entonces, me da ese resultado. Hasta ahí estamos súper bien, súper bien. Sí. Por ejemplo, esto se hace con los decimales. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una operatoria en donde tengo sumas y restas, pero con fracciones y decimales? Tengo que aprender primero cómo pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Voy a partir por lo más simple. Decimal a fracción. Perdón, fracción a decimal. ¿Qué ocurre en este caso? Recuerden que la fracción es una división, o se escribe como división. A ver, hay tres cosas que se escriben como división, que las vamos a ir viendo, digamos, a medida que avanza la materia. Primero, la división como tal. Segundo, la fracción. Y tercero, las razones. Esas tres cosas se escriben como división. Y se escriben como división y funcionan como división. Siguiendo esa premisa, cuando yo paso de fracciones a decimales, y tengo, por ejemplo, 3,4, o 3, perdón, 3es a 4, no 3,4, tengo 3es a 4, para yo transformar a esto a número decimal, mi numerador
mi numerador ya no va a ser mi numerador, sino que va a ser mi minuendo. ¿Qué es lo que es el minuendo? No, perdón, mi dividendo. Ya, ahí sí. El que se divide. Sí, es que anda mi cabro chico por acá, entonces me enredó. Ya. Mi numerador pasa a ser mi minuendo, o sea, perdón, mi dividendo. ¿Y qué es lo que es el dividendo? El primer número de la división, Ujú, ¿cierto? Ya. ujú. Este dividendo, como cuando yo hablo de dividendo al tiro, no, le pongo el signo de división porque ya sé que es división. Y el denominador, mi denominador, pasa a ser el divisor, que en este caso sería el 4. El cociente de la división sería mi decimal. Ojo, no incluyo el resto. ¿Y por qué no incluyo el resto? Porque tengo tres tipos de decimales, acuérdense. Tengo decimal justo o decimal exacto, que le llaman también. Tengo decimal exacto, tengo decimal periódico. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Los que Los son que son infinitos. Los que son, infinitos. ya, tengo decimales finitos y decimales infinitos, eso está claro. Los decimales finitos son los decimales exactos. Estos son finitos, que tienen un término. Y tengo los infinitos que son los periódicos, que son como 0,3 periódicos, 5,2 periódicos, por ejemplo. Y tengo los decimales semiperiódicos. Ya, los decimales semiperiódicos son aquellos que tienen un anteperiodo y un periodo. El que tiene la rayita arriba es el periodo. En este caso, ¿cuál sería el periodo de este decimal? El 3. ¿Cuál sería el periodo de este otro decimal? El 2. El 2. Si tengo este decimal así, este es semiperiódico, porque tiene una parte entera, tiene el 4 como semiperiodo o anteperiodo. El anteperiodo no se repite, es el número que está entre la coma y el periodo. Por eso se le llama anteperiodo. Y no se repite. Y tengo el periodo. Chiquillos, Ya, vayan anotando, porque hasta yo lo voy a anotar. ya. Si no ven, pinten la cámara al profe. Todo esto que usted ve acá es materia de sexto básico, que no alcanzamos a ver. Pero usted lo puede investigar, está el profe Julio, está Daniel Carrión, hay un montón de gente aparte de mí. A mí también usted me puede consultar, yo sin ningún problema le voy a decir. Volvamos acá. Estamos pasando de decimal a fracción. Por lo tanto, no me sirve el resto. No puedo generar resto. El resto en este caso siempre debe ser 0. Entonces, para que sea 0, yo tengo que buscar el decimal hasta que el resto me dé 0. Si se empieza a repetir el mismo número, no va a ser nunca 0, por lo tanto pasaría a ser uno de los decimales infinitos, ¿cierto? Entonces, ahí yo digo, este no va a terminar nunca. Así que va a ser infinito. Ojo, que hay otro decimal infinito que es donde los números no se repiten. Son muy poquitos casos. Son muy poquitos casos. Por ejemplo, el número pi, que es un número que nosotros ocupamos para circunferencia,
es un número infinito. Porque 3,14, 21, un montón de números para allá que no. Y ninguno se repite. Es decir, no tiene una secuencia lógica para decir, esto tiene periodo. No. No tiene una secuencia lógica. Entonces, por lo tanto, es infinito, ¿no? En este caso, estoy pasando la fracción 3/4 a un número decimal. Y me tiene que dar resto 0. Si no me da nunca resto 0, es decimal infinito. Pero yo tengo que lograr que me dé 0. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de una división común y silvestre, en donde el 3 lo tengo que dividir en 4. Pregunta, ¿existirá algún número que multiplicado por 4 me dé 3? No. 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 Por lo tanto, hay 0 números que multiplicados por 4 me den 3. ¿Y cuánto es 0 por 4? 0. 0. Y 3 menos 0 es 3. 3. Ya. Cuando de inmediato me genera un 0 acá, no sé si esto se lo han explicado antes, pero yo se lo voy a explicar ahora. Siempre sí o sí le agrego una coma. En este caso, si tuviera más números acá, la cosa sería distinta, porque ahí ya no funciona de esa forma, pero ya, después les voy a ir explicando en caso que salga. Le agrego la coma. Cuando le agrego la coma, inmediatamente yo le agrego un 0 acá, porque yo necesito generar decimales. Y digo de inmediato, número que multiplicado por 4 me dé 30 o menos que 30. El 7. El 7. ¿Por qué el 7? Porque 7 por 4 es 28. Y 30 menos 28, ¿cuánto me da? 2. 2. Como ya estoy buscando decimales y sigo teniendo resto, yo tengo que seguir generando decimales, por lo tanto tengo que seguir poniéndole 0. ¿Hasta cuándo le pongo 0? Hasta que el resto me dé 0. Hasta que el resto me dé 0. Entonces, número que multiplicado por 4 me dé 20 o menos que 20. 5. 5. 5 multiplicado por 4 es 20. Y 20 menos 20, Pero 0. 0. Terminé. Eso quiere decir que la fracción 3/4 es igual al decimal 0,75. Parafraseo. ¿Cómo paso una fracción a un decimal? ¿A través de qué? De la multiplicación. Multipliqué aquí. De la división. Muy bien. Primero, divido. ¿Qué divido? Tres. el numerador. Perfecto. Divido el numerador por el denominador. El divisor. El denominador. Entonces, mi numerador se transforma en dividendo El denominador. y mi denominador se transforma en divisor. 3 entre 4. Y el resultado
¿Qué pasa con el resultado? ¿Es el resto? No. ¿Qué pasa con este cociente? No. Y el cociente es el decimal. Profe, no tengo internet. El cociente es el decimal. Ah, ya. Ojo, muy importante. Siempre hasta que el resto Me dé cero. siempre se divide hasta que el resto sea cero. Si el resto no llega a cero nunca, entramos a hablar de los decimales infinitos, que son los que están acá. Todos estos decimales de los que hablamos. Si el resto llega a cero, tenemos un decimal finito. Repito de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para pasar de fracción a decimal? Dividir ¿Qué divido? el numerador por el denominador. Perfecto. Hasta que me dé Cero. resto, Cero. hasta que me dé resto cero. Voy a poner otro ejemplo. Hasta que me dé resto cero. Tía, me voy a tomar todo el tiempo del mundo en esto, ¿ah? Porque tienen que llegar a la media con esto bien acabado. Sí, dale nomás. Supongamos que tenemos un número entero. Un entero 5 séptimos. Tengo ese número. Un entero 5 séptimos. Y yo necesito pasarlo a decimal. Lo primero que tengo que hacer es pasar este número mixto a ¿qué? Fracción impropia. ¿Cómo lo paso a fracción impropia? Multiplico el número entero por el denominador. Entonces sería 1 multiplicado por Por 7. 7. Y le sumo el numerador Cinco. de la fracción. ¿Cuánto es el numerador de la fracción? 5. 5. Y todo esto 12. muy bien. 12 Entonces, séptimos. el primer paso en este caso de número mixto lo tengo que pasar de número mixto, lo paso a fracción impropia. 1 por 7 7. más 5, 12. 12. Bueno, estamos esperando. Hay que multiplicar 12 por 7. Y ahora tengo que dividir. 12 dividido en 7. Ya. El 1. Parto por el 1. ¿El 1 lo puedo dividir en 7? Sí. ¿O existirá algún número que multiplicado por 7 me dé 1? 1. No. No, Por no uno. hay ninguno. Sería 0 aquí. Ah, ¿no? Sería Ah, sí, 0. que- Pero ¿saben qué es lo que ocurre aquí en este caso? Que tengo el 2 también acá. Entonces, ese 2 me va a generar un número acá en el cociente, después del 0. Mira, 0 por 7 aquí. Me queda el 1, ¿cierto? Bajo el 2, Ujú. porque tengo más dígitos. Y digo, número que multiplicado por 7 me dé 12. El 1. 1. Y me queda 0, 1, pero sin coma. Entonces, para evitar eso, cuando yo no puedo dividir un número, en este caso, el 1, no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 1, yo tomo inmediatamente el siguiente número. Y ya no me queda 1, me queda en 12. Ya, entonces digo, número que multiplicado por 7 me dé 12. O menos que 12. El 1.
1 por 7 es 7 y 12 menos 7, 5. ¿Hasta ahí voy? 5. Hasta ahí voy bien. Bien. Ujú. ¿Puedo multiplicar? ¿Existirá algún número que multiplicado por 7 me dé 5? No. No. No le puedo poner 0, sino que simplemente le pongo la coma. Al ponerle la coma, inmediatamente acá le agrego un 0. 0. Y digo, número que multiplicado por 7 me dé 50. 7 por 7. 7 por 7. 7 por 7 es 49. Y 50 menos 49, 1. Y le agrego el 1. 0. Número que multiplicado por 7 me dé 10 o menos que 10. 1. 1. 1. 1 por 7 es 7. Ujú. Y 10 menos 7, 3. Le sigo agregando el 0. Número que multiplicado por 7 me dé 30. 4. Menos que 30, el 4. 4 por 7, 28. 30 menos 28, 2. Le sigo agregando el 0. Número que multiplicado por 7 me dé 20 o menos que 20, el 2. 2 2. por 7 es 14. 14. 20 menos 14 es 6. ¿Qué está ocurriendo aquí? Le agrego el Le 0. sigue agregando el 0. Es periódico. Voy a ponerle el 8 acá abajo, hasta que se nos acabe el tiempo, el 8. Ujú. Porque 8 por 7 es 50 y... ¿Cuánto es 8 por 7? 56. 56. Perfecto, 56. 60 menos 56, 4. Le agrego el 0. Y sigo. Número que multiplicado por 7 me dé 40 o menos que 40. El 5. 5. 5 por 7 es 35. Y 35 menos 40, 5. 5. 5. Le agrego el 0. Aquí ocurre algo. Dime con el 7 otra vez. Tengo 50 aquí, tengo 50 acá. Empieza a repetir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué periódico? Se Voy va a a repetir. Por lo tanto, es periódico. ¿Cuál sería el número entonces? Sería 1, Estoy contando. 7, 14, 2, 8, 5. Ese sería el número. Entonces, el resultado sería que 1 entero 5 séptimos sería igual a 14. que no me cae aquí, 1,7, 14, 2, 8, 5. Ya. A ver, voy a ver si lo puedo poner abajo para que quede claro. Esto es igual a 1 entero 5 séptimos. Y este, como ya no me dio 0, le pongo 3 puntitos como que es un número infinito. Muchachos, les voy a dejar tarea de fracciones a decimales, más las tareas que ya tienen. ¿Ya? Les pido por favor que revisen Classroom y nos vemos el próximo martes. Pero no dejaría que terminemos las tareas que tenemos ahora y después manda tarea. Es que la otra tarea se la voy a mandar hasta el martes o hasta el miércoles de la otra semana.